Somos una comunidad de aceptación. Y yo sé que este título puede despertar interrogantes y puede hasta ser malinterpretado, puede hasta provocar un poco de confusión. Pero creo que a la hora que estemos leyendo y que estemos escuchando este mensaje, creo que va a empezar van a empezar a ver ustedes cómo esto tiene tanta conexión con lo que hemos estado hablando, como el de ser una comunidad de amor. Hemos hablado de ser esa comunidad de amor y lo traemos así porque la comunidad de amor es lo que nos debe distinguir. Cristo dijo: en esto sabrán que son mis discípulos, que os améis los unos a los otros. Somos una comunidad que ha recibido el amor de Cristo, y entonces esa debe ser nuestra marca, lo que nos distinga y lo que nos marque. Entonces, Abelardo lo que trajo estas 2 semanas tiene que ver con la manera específica de cómo ese amor debe gobernar nuestras acciones, de tal forma que terminemos dándonos preferencia los unos a los otros, como decía él, una consideración de los otros por encima de nuestra preferencia. Y eso es la definición de la humildad. El amor y la humildad son inseparables. No podemos separar, no puedes tener amor siendo orgulloso. Y si eres humilde, vas a terminar amando a los demás. El amor entonces es algo bien específico que debe verse. Pero esta semana yo lo que quiero es que incluyamos en nuestro entendimiento de lo que es la comunidad del Evangelio este concepto de la aceptación. Cuando hablamos de aceptación, estamos implicando algo en donde nosotros estamos tomando una decisión o estamos tomando una iniciativa de aceptar a otra persona. En otras palabras, implica que no es algo que se da de manera natural. Si habla de aceptarnos unos a otros, la Escritura está entonces implicando que yo tengo que tomar una decisión de aceptar a alguien. Es un mandato que yo tengo que llevar a cabo. Entonces requiere una decisión intencional, y entonces significa que el aceptar a alguien, recibir a otra persona, requiere que yo tome una iniciativa, porque no es algo automático. Quiere decir que no me va a nacer hacerlo, que no es algo natural, o que es entonces amar y recibir a una persona, aceptar a una persona que de alguna forma u otra me está presentando un reto. Entonces, como es una introducción, vamos a leer Romanos capítulo 15, del 1 al 7. Así que nosotros, los que somos fuertes, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. Pues ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito: los vituperios de los que te injuriaban cayeron sobre mí. Porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y el consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Y que el Dios de la paciencia y del consuelo os conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros, conforme a Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, aceptaos los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó para gloria de Dios. No sé si ustedes ya se empiezan a dar cuenta, todas estas expresiones: amaos los unos a los otros como Cristo nos amó, perdonaos los unos a los otros como Cristo nos perdona. Y aquí dice: aceptaos los unos a los otros como también Cristo nos aceptó. Y luego dice: para la gloria de Dios. ¿Qué es esto de aceptar?
a otros. Y lo que primero que se me viene a mí a la mente, hermanos, es el ejemplo de la adopción. Una de las cosas por las que yo le doy tantas gracias a Dios es por el privilegio que se nos concedió a Kena y a mí y a mis hijos de adoptar a un hijo. No solamente porque tenemos a nuestro hijo, y es nuestro hijo por adopción, sino por todo lo que pudimos ver y cómo pudimos aprender lo que es el Evangelio por medio de tener esa experiencia. En este caso, la adopción también presenta una muy buena ilustración de lo que es el aceptar a una persona. Cuando tú adoptas un niño, en el caso de nosotros, nuestro hijo tenía 6 años cuando vino a nuestra casa. Piensen ustedes en los otros hijos. Nosotros teníamos 3 hijos cuando vino Jonathan. Piensen ustedes que estos hijos están recibiendo como hermano a una persona extraña, a una persona que ellos no conocían, a una persona que viene con costumbres diferentes, a una persona que viene con necesidades, a una persona que viene, que requiere el ser aceptado, que está siendo introducido a la familia, pero eso no quiere decir que viene ya como están los otros o que viene con pues sí, que ya está listo exactamente como están los demás, ¿verdad? O sea, nosotros inclusive hasta la ropa que él traía, pues nosotros se la quitamos. Yo no sé qué hicimos con ella, ¿verdad? Pero yo imagino que la desechamos. O sea, todo lo que involucra la adopción, involucra el que tú estás recibiendo y aceptando a alguien a tu casa como tuyo, venga como venga. Y no sé si ustedes ya están dándose cuenta, ¿verdad? Que esa persona va a necesitar que de los miembros de la familia le extiendan paciencia, tolerancia. Se va a requerir mucha instrucción, se va a requerir mucha ayuda. Básicamente se va a requerir mucho amor. Y un amor intencional que te lleva entonces a estar extendiendo todas estas cosas para servir a ese niño que está siendo recibido en tu casa. Entonces piensen ustedes en la iglesia. ¿Y qué es la iglesia sino exactamente lo mismo? Donde el Padre está adoptando hijos y los está trayendo a su casa. Y todos vienen diferentes, con diferentes necesidades, con diferentes costumbres, algunos con malos hábitos, algunos con problemas serios, otros con debilidades muy significativas, como aquí menciona este texto, con flaquezas, con diferentes personalidades, con diferentes caracteres, con diferentes historias. Y la iglesia, entonces, dice Pablo, debe de aceptarlos. Ese proceso, hermanos, de que todos estemos dispuestos a aceptarnos los unos a los otros, es lo que garantiza que podamos nosotros vivir en unanimidad, unidos. Cuando hemos estado hablando de esa unidad y hemos estado hablando de ese amor, estamos hablando de ese amor porque se requiere para poder aceptarnos, como aquí nos está marcando. En la iglesia, hermanos, siempre Dios traerá personas que son diferentes a nosotros. No necesitamos, por ejemplo, aceptar a las personas que nos simpatizan o que son iguales que nosotros. Necesitamos aceptar a las personas que no son como nosotros. No es difícil aceptar a las personas que nos agradan. Es más, eso es automático. Nos caen tan bien. Nosotros los estamos buscando para que sean nuestros amigos. Nos llaman la atención, los agradables, los que son amables. Nosotros los queremos.
y los buscamos. La aceptación entonces se requiere para aquellas personas que no nos agradan, que no nos bendicen, que no son amables. Entonces, necesitamos amor para aceptar a las personas que no son de manera natural, que no nos provocan de manera natural una aceptación automática. Entonces, vamos a ver nuestro pasaje. ¿De qué se trata aquí? ¿Por qué Pablo está hablando de aceptación? Bueno, los últimos capítulos del libro de Romanos, después de que ya hizo toda una exposición sobre el Evangelio, los últimos capítulos del libro de Romanos tratan específicamente del amor y del amor entre hermanos que son diferentes. Aquí, como en Efesios, con los Efesios y como los Corintios, estaba una mezcla en la iglesia. La primera iglesia en Jerusalén eran puros judíos. Eran judíos de diferentes países, pero cuando menos eran judíos, tenían las mismas tradiciones, tenían las mismas costumbres, aunque algunos hablaban hasta diferentes idiomas. Pero cuando la iglesia se extiende y Dios empieza a salvar personas que no son judíos, se generó inmediatamente un choque en la iglesia. Fue la primera crisis de la iglesia donde tienes tu gente que viene con una tradición religiosa sumamente arraigada como los judíos, y luego tienes gente que viene convertidos del paganismo con costumbres y hábitos completamente contrarios a lo que es la palabra de Dios. Casi imagínense que están los cristianos que están acostumbrados a tener la palabra de Dios y a vivir conforme a la palabra de Dios, y Dios empieza a salvar musulmanes que no tienen ni idea de lo que es la Biblia y que tienen prácticas que para nosotros se nos hacen así como que, pero ¿cómo es posible que tú vivas así? Pues eso pasaba en la iglesia del primer siglo. Entonces Pablo dedica los últimos capítulos de Romanos a hablar del amor, que es lo que ustedes vieron cuando Abelardo expuso aquí Romanos capítulo 12. Y luego se mete Pablo a hablar de los judíos, porque los gentiles en Roma, como estaban en la capital del mundo en ese entonces, que era una ciudad gentil que era Roma, los que no eran judíos en Roma desechaban a los judíos, decían, no, eso ya se acabó, eso ya se terminó, ya echen para afuera a los judíos. Entonces Pablo les habla a ellos, les dice, no puedes, este es el pueblo de Dios también. Y el hecho que hayan sido, que ahorita estén ciegos, no quiere decir que Dios los haya desechado. Y luego también les habla a los judíos y les dice, oye, a ver, ustedes se sienten cómodos con esto y ellos no se sienten cómodos con esto. Y ustedes tienen que aprender a amarlos y aceptarlos. Así que si tú estás, no tienes ningún problema con comerte un pedazo de carne, tiene un problema porque piensa y sabe que ese pedazo de carne fue sacrificado a un ídolo. Para ti no es nada, pero tal vez para sí. O come carne de puerco y tú no quieres comer carne de puerco, y entonces está el dilema. O uno toma vino y el otro no toma vino. O uno celebra las fiestas el 20 de noviembre y el otro no celebra nada. O sea, todas estas cosas, las diferencias culturales, las diferencias entre ellos, los estaban llevando a tener continuos choques. Y Pablo dice, la solución es el amor. Y por lo tanto, por amor, dice, propónganse ustedes no ser tropiezo para ninguno de ellos, sino que por amor ustedes lo que estén viendo es edificar la fe del otro por medio de la aceptación. Hermanos, nosotros tenemos que aprender lo que es la aceptación del prójimo. Cuando nuestro prójimo es diferente a nosotros. Y aquí Pablo, el contexto de este pasaje es el contexto de la debilidad. Pablo lo ve así en el versículo 1, dice, nosotros los que somos fuertes debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos.
Pablo lo pone en dos categorías. En la iglesia, dice, va a haber personas que son fuertes, fuertes en su fe, fuertes en su carácter, fuertes en su madurez. Y la responsabilidad de esos fuertes es sobrellevar las flaquezas de los débiles. Y pone esta diferencia entre los fuertes y los débiles y dice, los fuertes tienen que hacer algo por estos débiles de tal forma que se mantiene una unidad. Entonces la pregunta es, pues ¿quiénes son estos débiles? ¿Quiénes son los débiles? Pues bíblicamente, conforme a esta definición del versículo 1, los débiles son todos aquellos que tienen flaquezas, que están flacos en algún lado. Ya ven que decimos que somos chafas, ¿verdad? Bueno, la palabra bíblica para chafa es flaqueza. Tus debilidades son aquellas donde tú estás demostrando flaqueza, ¿ok? Esta palabra significa, en el original, significa enfermedades o significa fallas. Ya ven que venden las tiendas esas que venden fallas, ¿verdad? Que el pantalón le salió chueco y le pusieron la bolsa al revés o alguna cosa así. Bueno, nosotros tenemos fallas, son nuestras flaquezas. Lo que significa la palabra son los errores que surgen en base a la debilidad de la mente. En otras palabras, son lo que las flaquezas son lo que tú identificas como que eres débil en cierta área, donde tú tropiezas, donde tú caes frecuentemente, o aquellas cosas que tú no puedes vencer o que no puedes salir adelante, en donde tú dices, es que yo batallo con esto. Bueno, los débiles son los que tienen esas cosas. En este contexto de Romanos, los débiles son aquellos que tenían una fe débil que podía ser fácilmente perturbable. Y en otras palabras, que si ellos veían a sus hermanos de la iglesia hacer algo, ellos iban a tropezar. Entonces los débiles eran aquellos que estaban todavía en su fe tiernos, en donde su fe era fácilmente afectada. Y Pablo dice que los tienen que tomar en cuenta y que los tienen que sobrellevar. En donde los hermanos más maduros tenían que limitar sus libertades para no ser de tropiezo a otros que eran más nuevitos. En otras palabras, los fuertes eran los que tal vez decían, yo ya conozco, veo por la Escritura, yo tengo libertad en Cristo. Pero entonces por amor, ellos se limitaban a sí mismos para beneficio de los otros. Entonces decían, yo sé que yo puedo comer carne, yo sé que yo puedo comer carne de puerco, pero yo no voy a comer carne de puerco si voy a invitar a mis hermanos a que vengan a comer a mi casa, les voy a dar carne de res. Para que no sea tropiezo para algunos hermanos decir, ¿por qué este hermano nos está tentando, está haciendo algo que para mí es un tropiezo? Entonces eso implica, hermanos, para mí, que los débiles pueden ser simplemente las personas inmaduras, las que aún tienen problemas con su carácter, los que aún no han podido vencer ciertos malos hábitos en su vida y siguen batallando con patrones antiguos. Y usualmente, cuando tú ves una persona que está batallando con sus malos hábitos y no los puede dejar, usualmente nuestra reacción es una reacción de juicio. Y decimos, no, este hermano, hombre, es un necio, ¿verdad? No quiere entender, no quiere aprender, no quiere cambiar. La Biblia dice que es un hermano débil y que entonces los fuertes deben aprender a sobrellevar las flaquezas de esa persona. ¡Wow! Entonces, ¿qué? ¿Así lo debemos dejar? No, ahorita vamos a ver cómo se sobrellevan las flaquezas. Pero lo que sí no debemos hacer es juzgar a las personas porque no sabemos qué es lo que está detrás de esa debilidad. Entonces, los débiles pueden ser simplemente personas inmaduras. Pero luego también hay personas
que no tienen nuestras capacidades. No pueden hacer las cosas que nosotros podemos hacer. Por ejemplo, tienen una personalidad diferente. Puede ser que sean personas tímidas o introvertidas o temerosas y están ahí en tu grupo de casa y tú los ves y dices, ¿y este hermano por qué nunca comparte nada? ¿Qué le pasa? Oye, hermano, aliviánate. Mira, me preguntan y yo hablo 1 hora. Tal vez es que están luchando con una debilidad. Y sea una debilidad no porque están mal, sino simplemente porque son diferentes a ti. Y son diferentes a ti y Dios los hizo de manera diferente. Y tu llamado es aceptarlo y recibirlo y extender paciencia y ayuda y apoyo a esa persona. Hay personas que son muy inteligentes aquí en esta congregación. Y sabes una cosa, hay personas que no son tan inteligentes y tienen una limitación natural. Hay personas aquí que son muy buenos y toman muy buenas decisiones porque Dios les dio una capacidad para hacerlo. Y hay personas que se equivocan fácilmente y no tienen esa capacidad. ¿Y qué es lo que pasa, hermanos? Que nosotros inmediatamente juzgamos. Ese hermano que salido. Ese hermano siempre la está regando. Pero tú no sabes por qué. Y la Biblia dice que nosotros debemos aceptar a los hermanos que son más débiles. Como Cristo te aceptó a ti, con todos tus pecados y con todas tus fallas. Hay personas que son muy disciplinadas y otros que no lo somos. Hay personas que tienen fortalezas naturales y nos impresionan. Y hay otros que no tienen esas capacidades naturales y a veces nos decepcionan. ¿Y qué de las personas que tienen enfermedades o discapacidades? No batallamos en entender que esas personas tienen alguna discapacidad física que nosotros debemos aceptarlos y ayudarlos, ¿verdad? Pero ¿qué si su discapacidad es emocional o mental? ¿Qué si están limitados en cuestión mental o tienen problemas emocionales o tienen desórdenes en su personalidad o en su carácter? ¿Tú sabías que hay personas que han sufrido por situaciones en su vida que son tan traumáticas que los dejan marcados para el resto de su vida? Y Dios los quiere traer a la iglesia. Y Dios quiere que nosotros los aceptemos. Hay cuestiones en las emociones o en las mentes de personas que los lleva a ser disfuncionales, que significa que tienen dificultades en relacionarse con otras personas o a responder correctamente a los retos de la vida. Porque una persona que no ha vivido lo que esta otra persona ha vivido responde muy diferente. Hay personas en sus mismos matrimonios que están batallando y que están arrastrando cosas que llegaron, y los esposos o las esposas dicen: yo no entiendo a mi esposo, no entiendo a mi esposa, no sé qué le pasa a este. Y tal vez sea simple y sencillamente que hay una debilidad y que esa persona, ese hermano o esa hermana necesitan ayuda. Y primero que nada necesitan ser aceptados entre nosotros. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con los pobres? Cristo siempre incluyó a los pobres entre los débiles, entre los necesitados, porque los problemas económicos, hermanos, debilitan tremendamente.
Por eso Cristo siempre se identificó con ellos y siempre nos dijo, ustedes tienen que acordarse de los pobres y de los que batallan. La pobreza debilita, simple y sencillamente porque produce una incertidumbre acerca de cómo va a ser tu mañana. O sea, una de las cosas que más me impactó fue un testimonio que una vez los jóvenes me comentaron que un testimonio que dio Jonathan, mi hijo, a unos niños de la calle. Y dijo, yo sé lo que ustedes sienten. Y dijo, ustedes no saben si mañana se van a morir. Están pensando, si hoy no me muero hoy, tal vez me muera mañana. Ninguno de nosotros vivimos así. Pero hay personas que eso traen en su mente. Todos los días viven así porque no saben de dónde van a comer el siguiente día, si es que van a comer. No tienen seguridad de nada y saben que están sujetos a que cualquier cosa que pase los va a lanzar a la deriva, porque no tienen ningún margen para ningún imprevisto. Y están entre nosotros. Y nosotros debemos aceptarlos y poderlos sobrellevar lo que esa flaqueza, lo que esa debilidad produce en sus vidas. Y yo creo que no hay mayor debilidad, hermanos, que los pecadores que no tienen a Cristo Jesús. No hay mayor debilidad que esa. Cristo los vio y dijo, son como ovejas que no tienen pastor, a la deriva en el campo, víctimas de cualquier atentado, sujetos a cualquier mal, sin nadie que los rescate, sin nadie que los lleve. Viven la vida, navegan la vida a la deriva, viven en tinieblas, no tienen esperanza, están atrapados por sus mismas pasiones, están sin luz y apoyándose en ellos mismos o apoyándose en mitos para tratar de sacarle sentido a la vida. Cuando aquí dice que los fuertes debemos sobrellevar a los débiles, hermanos, está hablando de una cosa muy significativa. Y saben una cosa, estamos rodeados de gente débil y quiere el Señor traer más. Y también estamos rodeados de gente fuerte, de gente fuerte. ¿Qué significa entonces que los fuertes sobrelleven las debilidades de los débiles? Bueno, den la vuelta ahí. Después de Corintios viene el libro de Gálatas, 1 y 2 de Corintios. Busquen Gálatas, capítulo 6. Recuerden, después de Hechos sigue Romanos, luego sigue 1 y 2 de Corintios y luego sigue Gálatas, Efesios, Filipenses y Colosenses. Gálatas estaba sucediendo una cosa parecida. Y en Gálatas capítulo 6 dice, hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Llevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. En ese pasaje de Gálatas, el hermano débil es aquel hermano que está en pecado. Y está llamando a las personas que se llaman espirituales o se consideran espirituales, en otras palabras, a las personas maduras, a que restauren a ese hermano, pero dicen un espíritu de mansedumbre, mansitos, ¿ok? No enseñando los dientes y no gruñendo, sino mansitos, ¿ok? Para luego llevar las cargas de los otros. ¿Qué significa eso? ¿Saben qué significa el llevar las cargas los unos de los otros? O sea, en el contexto de restaurar en un espíritu de mansedumbre al hermano que se fue sorprendido en pecado. Significa que si tu hermano está en pecado, ese es tu problema. Debes de verlo como un problema para ti. En otras palabras, no es el problema de él, es tu problema.
Y tú llevas esa carga junto con él. Y nuestra tendencia es decir, no, pues este hermano está en pecado, pues allá él, ¿verdad? Que Dios lo juzgue. Allá se tendrá que enfrentar al Dios eterno a ver cómo le va. No, si tu hermano está en pecado, ese es mi problema. Y yo tengo que verlo como mi problema. Y entonces yo tengo que buscar ayudarlo para resolver nuestro problema. En otras palabras, los problemas de tus hermanos son tus problemas. Las necesidades de tus hermanos son tus necesidades. Eso significa ser parte de un cuerpo. De tal forma que ya no podemos nosotros desasociarnos de los hermanos en debilidad, sino lo que la Biblia nos está diciendo es tú los tienes que aceptar y sobrellevar esa carga de él. Lo que eso está produciendo, lo que esa flaqueza, esa debilidad produce, tú lo vas a sobrellevar. Tú vas a cargar con ello. Y dice que lo hagas, volviendo ahora sí, regresen a Romanos 15, ¿cómo lo haces? Lo haces no buscando agradarte a ti mismo, sino dice versículo 2, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. Lo haces no buscando tu beneficio, sino buscando el beneficio de la otra persona. En otras palabras, si una persona peca o una persona tiene una necesidad de inmadurez, no debes tú de buscar lo que de alguna forma a ti te agrade o a ti te bendiga, sino lo que al otro persona le va a producir edificación. Si por ejemplo hay un problema, aquí se suscitan muchos problemas entre las mamás, ¿ok? Por causa de los niños. Porque las mamás tienen una tendencia a idolatrizar a sus hijos y los ven como angelitos, los disfrazan de angelitos y dicen mi hijo es un angelito. La Biblia dice que tu hijo más bien se asemeja a un diablito, pero tú lo ves como angelito, ¿ok? En ese sentido no tienes capacidad de ver el color, lo ves blanco y la Biblia lo ve negro. Entonces se suscitan problemas entre los hijos. O algo hace un hijo. ¿Quién es más inmaduro que un niño? Los niños cometen muchas inmadureces. Los jóvenes adolescentes son de lo más inmaduro que hay. Se van a equivocar, la van a regar, se van a ofender, se van a agredir. Los niños chiquitos hasta se muerden. Me dijeron que había habido un incidente donde parece que está la mordedera en el cunero. Okay. Leo García se acordará que mi hijo, uno que por aquí canta en la alabanza, no quiero decir su nombre para que no se ofenda, pero a él lo tuvieron que sacar del cunero porque mordía a todos. Okay. El hijo del pastor. Entonces, piensa tú la reacción de la madre, ¿verdad? Me mordieron a mi hijo. El angelito. El otro sí es un diablito, pero el tuyo es angelito, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa? La agarras contra la madre, ¿verdad? La agarras contra ella que no educa a su hijo, ella que lo enseñó a morder, ella que yo creo que también muerde a todo mundo y por eso el niño salió así. Pero ¿qué dice la Biblia? Dice, no busques agradarte a ti mismo. ¿Sabes lo que agradarte a ti mismo significa? Significa, yo quiero que saquen a ese niño del cunero para que yo pueda estar tranquila. Eso es lo que a mí me agradaría, ¿verdad? La Biblia dice, no busques agradarte a ti, busca edificar a esa familia. La respuesta bíblica de aceptación es ir con esa mamá que probablemente está bien apenada y decir, hermana, primero que nada, no te apenes.
Tú eres mi hermana y te amo. Y amo a tu hijo, aunque haya mordido al mío. Ahora le tocó al mío recibir, al rato mi hijo va a darle con un palo a otro. O sea, así va a ser. No te aflijas, no te apenes. Yo primero que nada no quiero que haya nada entre nosotros. Dime cómo te puedo ayudar, cómo te puedo apoyar. Échale ganas. Y muchas veces esas madres están diciendo, ay, lo he intentado todo, he tratado, lo he castigado, le he dado esto, le he hecho esto otro, le pongo chile en la boca. O sea, nada me funciona. Y tal vez tú dices, ¿sabes qué, hermana? Pues, o sea, vamos buscando una solución juntas. Vamos buscando qué hacer, pero mi interés es que tú seas edificada. Mi interés es que tú estés bien. ¿Y qué es lo que mantiene? Mantiene la unidad. Mantiene la unidad y mantiene el amor. En lugar de decir, yo me separo de esa familia, me hicieron daño, etcétera, etcétera, y entonces estamos así. Porque estamos buscando lo que a mí me agrada y no lo que agrada a la persona. No lo que va a agradar a la otra persona en su edificación. Y saben una cosa, hermanos, esto es sobrenatural. No nos van a hacer así. Necesitamos el Espíritu Santo. Esto es un fruto del Espíritu Santo. La mansedumbre esa de no reaccionar y buscar el interés del otro en humildad. El fruto del Espíritu es paciencia, humildad, mansedumbre, amor, todas estas cosas, paz. Si tú no estás reaccionando así es porque andas en la carne. Te estás dejando llevar por las pasiones de tu carne. La vida en comunidad del Evangelio es una vida sobrenatural en el Espíritu. Y esta serie de miembros de la comunidad del Evangelio se va a terminar con un mensaje sobre caminar en el Espíritu. Porque esto no se puede hacer, no se hagan ilusiones. Tú tienes que buscar la gracia del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo en tu vida. Tú tienes que venir en humildad a someterte delante de Dios para que luego tengas esa respuesta. ¿Y por qué es tan importante que nosotros vivamos así, incluyamos este aspecto de nuestro entendimiento de lo que es la comunidad del Evangelio? Porque dice aquí Cristo. Así es, vean ustedes el versículo 3, pues ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te injuriaban cayeron sobre mí. O sea, los insultos, los golpes, el castigo cayó sobre Cristo. Lean ustedes Isaías 53, hermanos. Y lean ustedes cuántas veces dice que Cristo cargó con nuestras enfermedades, cargó con nuestros dolores, cargó con nuestros pecados. Y luego la otra palabra, no solamente cargó, sino le cargaron. Y dice, y cayó sobre él nuestro castigo, y cayó sobre él el juicio de Dios, y cayó sobre él lo que nosotros merecíamos. Todo el Evangelio se trata de sobrellevar la debilidad de los pecadores. A eso vino Cristo, a cargar y a que le cayera encima lo que nosotros no podíamos cargar ni podíamos sobrellevar. Nosotros somos los débiles porque nosotros no podíamos, éramos completamente incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Por eso es que cayó sobre él lo que debería haber caído sobre nosotros. Entonces Cristo vino precisamente a llamar a los débiles. Dijo, venid a mí los que estáis cansados, venid a mí los que estáis agobiados, venid a mí los que están cargados, echad sobre mí sus cargas, dice. Toma mi yugo, te lo cambio, dame el tuyo, dame tu carga y yo te doy la mía. Pero dice, no más que la mía es fácil, es un yugo fácil. Nosotros entonces, hermanos, si nos decimos cristianos,
Si nos decimos discípulos de Cristo, debemos de aprender entonces a sobrellevar las cargas de los débiles como Cristo sobrellevó las nuestras. Ahora, este llamado de los fuertes para con los débiles tiene dos aspectos. Tome nota. El llamado de los fuertes para con los débiles tiene dos aspectos. El primer aspecto es que todos somos fuertes en algo, ¿ok? Todos hemos sido bendecidos en algo para poder sostener a los débiles en eso. Los fuertes tenemos una responsabilidad en base a nuestra fortaleza y tú necesitas identificar tu fortaleza. Piensa en tu capacidad, piensa en tus habilidades, piensa en tu caminar con Cristo, piensa en tu madurez, piensa en tu experiencia. Piensa en tus dones, en tus recursos, en tu tiempo, en tu capacidad física. Piensa en tu capacidad mental. Piensa en tu capacidad emocional. Eres más fuerte de lo que piensas. Tienes más fortalezas para sobrellevar debilidades de otros que de lo que te imaginas. Tienes mucho que dar a los demás. En este aspecto, ¿verdad? Los jóvenes, por ejemplo, serían fuertes físicamente, pero débiles emocionalmente, inseguros, débiles en su experiencia, débiles en su capacidad de tomar decisiones, pero físicamente con mucha energía y con mucho vigor. Los ancianos son débiles físicamente, tal vez llenos de enfermedades, llenos de limitaciones, ya no ven, ya no oyen, ya no pueden comer todo, pero ricos en experiencia, en madurez, en conocimiento de la palabra, ricos. Entonces debemos de ver ancianos sobrellevando las flaquezas de los jóvenes. Y debemos de ver jóvenes sobrellevando las flaquezas de los viejos. Todos tenemos fortalezas en ese primer aspecto. En el segundo aspecto, el llamado de los fuertes para con los débiles es que se nos está llamando a sobrellevar la flaqueza del hermano. En otras palabras, no solamente tenemos fortalezas que dar, sino que luego nosotros tenemos que aguantar, si quieres poner así, soportar los efectos de la flaqueza de tu hermano. ¿Qué significa el sobrellevar así? Piensa, por ejemplo, si tu hijo se sale a jugar a la pelota a la calle y le da una patada a la pelota y rompe el vidrio de la ventana de la vecina. ¿Quién lleva el daño? No dejas a tu hijo solo, ¿verdad? O sea, tú sobrellevas ese daño, le pagas a la vecina lo que tu hijo ha hecho. Y no rechazas a tu hijo, ni lo echas de la casa porque hizo un daño, sino remedias el daño e instruyes a tu hijo de la mejor manera de jugar para que no lo vuelva a hacer, ¿verdad? Pero en otras palabras, en la comunidad del Evangelio, los hermanos vemos los unos por los otros, aun cuando nuestros hermanos, por su debilidad, generen problemas. Otra vez, nosotros en la comunidad del Evangelio sobrellevamos unos o vemos unos por otros, aun cuando la debilidad de nuestros hermanos generen problemas. Son nuestros problemas, como son los problemas de tus hijos cuando ellos van y hacen un daño. Esa es la meta. Ese es el propósito de esto. Y la meta viene en el versículo 5. Dice, y que el Dios de la paciencia y del consuelo os conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros, conforme a Cristo, para que unánimes a una voz
glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y en el 7 lo repite, aceptaos los unos a los otros como también Cristo nos aceptó. ¿Para qué? Para gloria de Dios. En otras palabras, lo que quiere Dios, lo que quiere el Señor, es que tengamos ese mismo sentir los unos para con los otros. Y yo lo puse así, los unos para con los otros, para que unánimes glorifiquemos a Dios. ¿Qué significa los unos para con los otros? Nomás quiero aclarar esto, para que lo puedas ver. Aquí hay personas que te caen súper bien, ¿verdad? Que son padrísimas, que tú las ves y nomás de verlos te da gusto, ¿sí o no? Tener el mismo sentir los unos para con los otros significa que a todos los ves así, que no hay unas preferencias de unos para con los otros, sino que tú ves a esos que tienen esa fortaleza como a los débiles y todos estamos unidos igual. Eso significa tener el mismo sentir, no que todos pensemos igual, sino que tú tengas el mismo sentir con aquella persona que es padrísima y te cae requete bien, súper amable, y tú lo amas nomás de verlo, con aquella persona que dices, ay, fulanito. Igual, mismo sentir con uno, mismo sentir con el otro. Es mi hermano, es mi hermano, es mi hermana. Igual, y hay que amarlos, y hay que sobrellevar las flaquezas de uno, porque dice también Pablo después, dice en 2 de Corintios, Él va a ser fuerte y tú vas a ser débil, y Él te va a sobrellevar a ti. Y así siempre es. Esa es la dinámica del cuerpo de Cristo. ¿Ok? Ahora, lo más rápido. Vayan a 1 de Tesalonicenses 5:14. Me voy a ir un poquito rápido aquí. 1 de Tesalonicenses 5:14. Dice: os exhortamos, hermanos, a que amonestéis a los indisciplinados, animéis a los desalentados, sostengáis a los débiles y seáis pacientes con todos. Amonestéis a los indisciplinados, animéis a los desalentados, sostengáis a los débiles y seáis pacientes con todos. En este pasaje hay 3 tipos de personas: los indisciplinados, los desalentados y los débiles. ¿Ok? Los indisciplinados, ya sea por carácter o por incapacidad. ¿Ok? Yo les quiero decir, hay personas que no tienen la capacidad de ser disciplinados, que son tan distraídos que por más que se propongan ser así muy disciplinados, se les va la onda. ¿Ok? Incluyendo ciertos viejitos. En unas cosas se nos va la onda, ¿verdad? Y perdemos las llaves y perdemos cosas así, ¿verdad? Y hacemos cosas así. Entonces, indisciplinados, ya sea por carácter o por incapacidad. Dice, hay que amonestarlos. Y eso significa, hermanos, Gálatas 6, hay que venir con ellos en ese espíritu de mansedumbre y hablarles la verdad en amor, como leímos en Efesios capítulo 4. Hablarles la verdad en amor, decirles, hermano, tu indisciplina está generando problemas para ti y para otros. Es desconcertante para tu familia. Estás arruinando tu vida. Estás afectando tu economía. Déjame ayudarte. La amonestación, hermanos, es advertencia y es preventiva. Es para que ese hermano no siga sufriendo las consecuencias de esa indisciplina. Cuando hablamos de aceptarnos los unos a los otros, la aceptación bíblica, hermanos, no es nomás decir, ay, pobrecito mi hermano, pues mira, ya ves cómo es, pues ni modo. No, o sea, el aceptarnos es que yo acepto a mi hermano con su debilidad y busco edificarlo. ¿Ok? Y a veces involucra una amonestación. La segunda categoría es la persona desalentada. Y dice que a los desalentados los tenemos que animar. Entonces hay personas que están viviendo alguna prueba, tribulación, y lo que está pasando es que ese peso los está cargando y los está desalentando, están perdiendo la esperanza.
Están perdiendo el ánimo. Se les cargó, a lo mejor es una enfermedad, a lo mejor es una situación difícil, a lo mejor son conflictos en su familia, lo que sea, y tú los ves y están desalentados. Y la Biblia, o sea, en el cuidado mutuo que la Biblia nos llama, es esta parte de alentarnos mutuamente, de ayudarnos emocional y espiritualmente por medio de palabras de aliento. Por medio de tus acciones tú puedes traer ánimo a las personas. Y tú ve y los testimonios de tantas gentes que nos dicen, cuando vino este hermano y me dijo y estuvo conmigo y oramos juntos y me dijo que lo que se me ofreciera, etc. Eso me trajo aliento, eso me trajo ánimo, me ayudó a seguir adelante, me levantó el hermano. Eso es parte de sobrellevar las flaquezas de los hermanos en las dificultades en que se encuentren, trayendo palabras de fe. Implica esa presencia, implica estar ahí como compañeros, animándonos a seguir adelante. Y luego dice que debemos sostener a los débiles. Débil, sostenerlos. La imagen aquí del débil es de alguien que definitivamente necesita a otro para apoyarse. El que tiene una pierna coja, no puede caminar, ¿verdad? Solo no puede. Necesita de un hermano que venga a su lado, que ponga el brazo alrededor de él, que se eche el otro brazo arriba de su hombro y le dice, yo te voy a ayudar. Yo voy a hacer tu pierna mocha. Apóyate en mí y vamos a caminar. De tal forma que nadie se queda atrás. Porque esa persona que está débil, esa persona que está batallando, aquí viene y hay otro hermano que se pone a su lado y lo sostiene. Mientras pasa ese bache, mientras pasa esa dificultad, mientras pasa esa tribulación. En otras palabras, el sostener al débil es más que darle palabras de aliento. Es lo que dice Juan, si tú ves a tu hermano que tiene frío, no le digas, hermano, que el Señor te caliente. No, dice, quítate la camisa y dásela. El sostener al débil significa eso, que tú cargas junto con él el momento de su debilidad. Que tú intervienes, que tú actúas, que tú te deshaces de algo, que tú apoyas literalmente la necesidad del hermano. ¿Ok? El débil necesita de una ayuda específica. Por eso es que Pablo dice, aquí no se trata de agradarte a ti, porque te va a costar sobrellevar la flaqueza del hermano. Te va a costar sostener al débil. Y por ahí entonces va a tener que haber esa negación y va a tener que haber ese sacrificio. Pero creo que la clave, hermano, para mí este versículo en 1 Tesalonicenses cambió mi entendimiento de lo que es la debilidad. Para mí la clave está al final y dice, ser pacientes con todos. La aceptación tiene muchísimo que ver con la paciencia. La virtud de la paciencia, hermanos, es una cosa tremenda y yo tengo que reconocer que mi problema principal para aceptar y sostener a los débiles siempre ha sido mi falta de paciencia. Porque quiero que los demás entiendan y quiero que los demás respondan o quiero que los demás piensen igual que yo. Entonces, velo de esta manera. Vamos a suponer que tú tienes áreas de fortaleza, ¿verdad? Y una de tus áreas de fortaleza es que eres bueno para las matemáticas. Hay personas aquí que son buenos para las matemáticas, aunque no lo crean. Entonces a ti te piden a alguien que no es bueno para las matemáticas, que su promedio en matemáticas es como un 4. Te dice, ¿me pudieras explicar y ayudar porque soy débil en las matemáticas? Entonces tú empiezas a explicarle, le pones ejercicios y está ahí sentado y le dices, mira, si hace así, el paso 1, paso 2, y así se desarrolla esto, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y le dices, ¿entendiste? No. Y lo haces otra vez. Pero es que mira, déjame hacerte otro ejercicio. Ahora te lo voy a poner en el pizarrón. Ahora te lo voy a hacer con dibujitos y con monitos y todo.
Y el otro, ¿sabes qué? No entiendo. No puedo. No me entra. ¿Qué necesita ahí el maestro? Paciencia. Y la paciencia significa que es una vez, otra vez y otra vez. ¿Hasta cuándo? Hasta que lo entienda. Entonces, ser pacientes con todos quiere decir que eres paciente con el indisciplinado, eres paciente con el desalentado. Dice, pues ya hablé con él, ya oramos, yo no sé por qué sigue deprimido. Ya le dije que no debería estar así. Y estás, y estás, y estás. ¿Hasta cuándo? Hasta que deja de estar desalentado. Y al débil lo sostiene, ¿hasta cuándo? Hasta que te diga, ya puedo caminar yo solo, ya. Gracias. Ya Dios obró, ya Dios actuó, ya Dios intervino, ya se hizo esto. Ya puedo. ¿Ok? Y la persona, ponte en la posición del que no sabe matemáticas, ¿verdad? Si el otro le dice, oye, ya te expliqué 2, 3 veces, ya estuvo, más no quieres. No estás poniendo atención, es que no te estás esforzando. ¿Qué? Yo sería pésimo tutor de matemáticas. No te estás esforzando. ¿Qué es eso? ¿Saben qué es? Juicio. Porque nosotros no podemos ver eso. Eso es juicio. Y la Biblia nos llama a que seamos pacientes. Esa es la comunidad del Evangelio. Una comunidad en donde nosotros estamos apoyándonos mutuamente, los fuertes a los débiles. Y a veces, va a estar cambiando. A veces el que está débil ahora va a ser fuerte después. El que tiene ahorita después no va a tener y va a necesitar de los demás. Y ese es el mover, así lo puso el Señor, así lo diseñó el Señor, para que fuéramos unánimes y principalmente, como leímos ahorita en el versículo 5, para que Él sea glorificado por todos. Versículo 6. Glorificado por todos. Entonces, aplicación. Muy sencilla, hermanos. Identifica a los débiles a tu alrededor. Nomás tienes que abrir los ojos y te vas a dar cuenta quiénes están batallando. Nomás necesitas abrir poquito el oído y te vas a dar cuenta quiénes están batallando. Identifica a los indisciplinados y sé tú su estímulo. Identifica a los desalentados y sé tú su inspiración. No porque debas de ser tú la inspiración que solamente Cristo debe ser, pero tú los inspiras a que se apoyen de Cristo. Identifica a los débiles y sé tú su apoyo. Hermanos, tienes que empezar por ver, por oír, por tomarte el tiempo. No reacciones, seamos mansos y ve a la persona y ve y date cuenta. Si una persona te ofendió, velo, esa persona tiene una debilidad, tiene una inmadurez. Y la solución no es desecharlo, la solución es tú ser su apoyo. Y luego piensa ampliamente. ¿Qué con las personas solitarias, como decía Abelardo? Personas tímidas que tal vez no son extrovertidas naturales y no andan buscando a nadie. Si tú no los buscas, ¿cómo van a ellos a poder relacionarse? Y es muy fácil decir, pues que se muevan, que se integren, que vayan a un grupo. Tal vez ellos tengan temor. ¿Qué con los extraños? Esas personas que no conoces, pero ¿cómo están ellos también? A lo mejor están en una situación de debilidad, pero como son extraños no tienen la confianza. ¿Qué con los que están tristes, angustiados, necesitados,
endeudados, oprimidos, temerosos. Hermanos, están a todo nuestro derredor. Luego identifica tus fortalezas y pídele a Dios que te conceda el tú ser un instrumento de aliento, de apoyo, de estímulo para alguien que te necesita. Cuando la iglesia funcione así, hermanos, esto va a ser una revolución. Cuando el mundo venga y vea eso, aquí, van a decir verdaderamente, aquí habita el Señor. Ahorita Abelardo hablaba de la posada. Yo quiero que cambiemos el contexto de la posada, hermanos. No sé cómo todavía, pero vamos a hablarlo entre nosotros y ver cómo cambiamos el contexto de la posada, porque desgraciadamente, hermanos, la posada y el día de campo nos ha servido mucho en fortalecer la identidad de los grupos de casa. Pero ¿sabían ustedes que ni siquiera el 70% de la congregación está en un grupo de casa? Y ¿saben una cosa? En la posada el 30% no viene. ¿Podemos estar tranquilos con eso? Yo quiero que la posada se trate del 30%. Entre ese 30% hay muchas personas débiles, desalentadas, necesitadas. Y yo quiero que tú conozcas también, porque el contexto de los grupos de casa también es pequeño. Tal vez haya en otro grupo de casa una persona que tú puedas conocer y tú puedas decir, yo puedo servir a esa otra persona también. Y necesitamos de alguna manera tener un roce. Y el año pasado ya pusimos las mesas largas. Y yo quisiera que este año las mesas largas tuvieran más dinamismo y más movimiento entre todos los que están en esa mesotota larga. Y yo quisiera que los testimonios y los talentos que se presenten aquí, hermanos, sirvan de aliento y de estímulo para los demás. De tal forma que las personas que vengan, si vienen personas desalentadas en esta Navidad, que salgan alentadas y animadas por lo que escucharon y por lo que recibieron. Entonces ya no queremos talentos simplemente nomás para decir, ay, qué bonito y qué padre, ¿verdad? Y me divirtió mucho y subió mi hijo y le tomé fotos. Mi deseo es que haya talentos, que la gente que suba diga, hermanos, yo quiero regalarles algo. Quiero alentar a algunas personas que tal vez vengan tristes, o que tal vez vengan en debilidad, o que tal vez hayan perdido la esperanza, o que vengan enfermos, o que tengan hijos que no son creyentes. Y quiero regalarles esto, esta Navidad. Y los testimonios, que sean testimonios que traigan estímulo y aliento a los demás. Y digan, amén, hermanos, vamos a seguir adelante. Mira lo que Dios está haciendo. Así que grupos de casa, vayan pensando cómo pueden ser ustedes un instrumento de esto, de la aceptación mutua y del estímulo mutuo y del apoyo mutuo. ¿Cómo podemos de alguna manera ejemplificarlo aquí en nuestra posada congregacional? ¿Ok? Así que con más razón lo que decía Abelardo, que nadie se quede fuera. Esta no es una onda así de decir, ay, tienes que venir porque no. Esto es una oportunidad que tienes de funcionar como el cuerpo de Cristo en esa unidad. Amén. Y si no hay espacio suficiente, ponemos mesas afuera. Y los más fuertes van a estar afuera. ¿Ok? No se preocupen los débiles. No se crean. Vamos a orar.